Y vamos a ver, ya podemos compartir. Perfecto, bueno, de nuevo las disculpas por haber empezado un poquito más tarde. Muchas gracias por esperarse, porque bueno, ya yo sé que hay por ahí varias personas que me estaban escribiendo si íbamos a tener charla. Bueno, por supuesto. Esta vez se nos dificultó un poco iniciar la sesión, no quería abrir el link. Pero bueno, les agradezco mucho a las personas que están acá. Esta es una charla bastante importante porque pues obviamente es para todo público, ¿verdad? Tanto el público más, la audiencia más general, también obviamente el público más científico. Em, es importante porque yo creo que la estrategia más sólida para combatir el cáncer es la prevención y el diagnóstico temprano. Ya de esto me convenzo cada año y cada vez más y más. Entonces, pues ojalá que esta charla, a las personas que están aquí, ¿verdad? Pueda ser de mucha utilidad. Pero obviamente también pues quedará en YouTube, ¿verdad? Entonces si ustedes la desean compartir con familiares o amigos o repasarla luego, pues ahí quedará la grabación, ¿verdad? En el canal de YouTube. Sin más, voy a empezar. Recordarles que, bueno, este programa de charlas está dentro de el programa de prevención y diagnóstico temprano de cáncer que tenemos aquí en el Centro Oncológico Costarricense, en donde cada mes, pues, tenemos diferentes charlas para el público general y la comunidad científica. Pero bueno, toda persona es bienvenida. Esto por si no lo saben, hasta ahora se nos unen para que estén pendientes del programa, ¿verdad? Y pues si no son parte, digamos, de la lista de difusión, em, vamos a ver, no he encendido la cámara, perdón. Pueden escribir a este correo investigación@centrooncológicocostarricense.cr. Bueno, para empezar a hablar sobre cáncer, necesitamos entender una serie de elementos que voy a explicar aquí en breve para ir ya a entrar en la materia, ¿verdad? Pero para que todos estemos en la misma página, quisiera hablarles de los riesgos intrínsecos y extrínsecos de padecer cáncer. ¿Cuáles son los intrínsecos, verdad? Le podríamos llamar también endógenos. Son errores propios ya. Como dice el dicho coloquial, ¿verdad? Para tener cáncer hace falta nada más estar vivo. Bueno, eso lleva un poco de razón, ¿verdad? Porque ciertamente ya solo el hecho de vivir conlleva riesgos. Y pues vamos a ver por qué, ¿verdad? Más adelante. Y sobre todo vamos a poner énfasis en los extrínsecos o los externos, ¿verdad? Exógenos. Son estos elementos, ¿verdad? Que conocemos bien, em, que pues tienen que ver con el ambiente sobre todo, ¿verdad? Tienen que ver sobre todo con el ambiente. Esto lo digo porque el cáncer, que ya lo hemos repetido muchas veces, no es ni siquiera una sola enfermedad, sino son muchas enfermedades que ocurren cuando se da esta interacción entre los factores intrínsecos y extrínsecos. A nivel intrínseco, bueno, obviamente todas nuestras células tienen ADN, que es el material genético, y ya sea que venga por línea germinal, es decir, que hayamos heredado algunas mutaciones o alteraciones en este código genético que nos predispongan a cáncer, ¿verdad? O que tengamos, por ejemplo, condiciones preexistentes, ciertas comorbilidades, como por ejemplo diabetes, por ejemplo obesidad, que claramente está muy vinculado también a los factores extrínsecos, el mismo envejecimiento, pues todos estos son elementos que se juntan, ¿verdad? Con la exposición a factores como la alimentación, el estrés, todo lo que tiene que ver con ambiente, ¿verdad? Y entonces ahí es donde ocurre pues el principal factor de riesgo, los principales factores de riesgo del cáncer. Cuando hablamos de cáncer en general, la mayoría de los casos que vemos son esporádicos, es decir, estos se dan, ¿verdad? Ocurren a lo largo de la vida de la persona por la interacción entre factores intrínsecos y extrínsecos. Hay un porcentaje muy pequeñito, ¿verdad? Que se denominan hereditarios, ¿verdad? Que incluso estos también necesitan de ciertos elementos extrínsecos o del ambiente para que se desarrollen. Es decir, no porque una persona haya heredado una mutación o una alteración en un gen que predispone a tener cierto tipo de cáncer, no es una condena de que va a tener ese tipo de cáncer, ¿verdad? Porque muchos de estos genes tienen algo que se llama penetrancia incompleta, es decir, no siempre tener esa mutación va a garantizar que esa persona tenga cáncer, pero sí que aumenta muchísimo el riesgo, ¿verdad? Y de ahí que se llamen hereditarios. Hay otros casos que se conocen como familiares, en donde tal vez no hay un gen en particular, sino que son varios genes, tal vez,
que están por ahí y uno lo ve en un clúster ahí o en un grupo familiar, claro, ¿verdad? Donde siempre hay generaciones, ¿verdad? O miembros afectados en las diferentes generaciones y normalmente diferentes tipos de cáncer, ¿verdad? Entonces, esto como para que empecemos en la misma página. Y también algo muy importante para entender, si queremos hablar de prevención y diagnóstico temprano, es entender que el cáncer no ocurre de la noche a la mañana, ¿verdad? Por lo general el cáncer tarda bastantes años en desarrollarse, muchas veces incluso décadas, ¿verdad? Que es lo que nos trata de mostrar esta figura aquí, que tal vez no es muy bonita en cuanto a la ilustración, pero sí la parte de abajo es muy clara em, en tratar de representar cómo pasamos de un epitelio, ¿verdad? En el caso de los carcinomas, por ejemplo, ¿verdad? Cómo pasamos de un epitelio saludable a una lesión cancerosa, ¿verdad? Una lesión ya invasiva. Normalmente las primeras etapas de transformación, ¿verdad? Lo que llamamos la iniciación del cáncer, pues ocurrirá por factores endógenos, pero principalmente por factores exógenos, ¿verdad? Por ejemplo, en el cáncer de colon, en el cáncer de cervix, en el cáncer de pulmón, hay factores externos muy importantes, ¿verdad? En el cáncer de colon, por ejemplo, sabemos que la alimentación tiene un rol importantísimo. En el cáncer de cervix sabemos que casi que el 99% se debe a infección por virus de papiloma humano, que lo veremos también más adelante. Y pues en el caso de la mayoría de los cánceres de pulmones, ¿verdad? Sabemos que hay pues un componente importantísimo que es el fumado, ¿verdad? Entonces, la exposición a ciertos factores del ambiente, junto a estos riesgos intrínsecos, ¿verdad? De los que hablamos, uno siendo el envejecimiento, y ya casi voy a tocar ese punto, pues van a determinar cuánto tarda este proceso de carcinogénesis, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para que tengamos de un colon a un adenoma pueden pasar de 5 a 20 años, ¿verdad? Que es una lesión premaligna, ¿verdad? Y de un adenoma a un cáncer de colon, ¿verdad? Que ya macroscópicamente detectable, digamos, visible, pues, y ojalá, digamos, en el estado, o diríamos, en el estado más avanzado, pues ya ahí, y digo ojalá en el sentido de que para que sea claro, ¿verdad? De que ya es una lesión cancerosa, podemos decir definitivamente que pasó de adenoma a cáncer, pueden pasar de 5 a 15 años. Ahora, estos son rangos bastante amplios, ¿verdad? Es decir, de 5 años a 15 años hay mucha diferencia, pero lo que trata esto de explicar es que es un proceso que tarda tiempo, ¿verdad? No sale de la noche a la mañana. Normalmente, como tarda en algunos casos varias décadas, lo que podemos ver, que es lo que nos trata de explicar estas grafiquitas, es que principalmente el cáncer ocurre en las décadas, ¿verdad? Ya más avanzadas de una persona, ¿verdad? Principalmente 60, 70, 80. Esta grafiquita voy a rayar aquí a ver si se ve. Vean que aquí en el eje X, ¿verdad? Lo que tenemos es la edad de una persona. Entonces tenemos 0 años, 20 años, 40, 60, 80. Y lo que tenemos aquí en el eje Y es la tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes. Esto es para Estados Unidos, ¿verdad? Esto es para Estados Unidos, pero es para tener una idea de cuál es el mensaje en la diapositiva. Lo que podemos ver es que todas las gráficas prácticamente empiezan a subir, ¿verdad? Por allá de los 60 años, ¿verdad? 60, vamos a ver, 60 es en realidad esta línea de acá, 60, 70, 80, es donde empezamos a ver que todos estos tipos de cáncer empiezan a repuntar, ¿verdad? Entonces tiene que haber definitivamente un componente asociado al envejecimiento que pues hace que el cáncer sea más fructífero, ¿verdad? Y eso es parte de lo que vamos a tratar de analizar en esta charla. ¿Por qué es importante entonces que tratemos de apostar por prevención y si no por detección temprana? Bueno, y esta es una imagen que ya habrán visto y ojalá que nos cansemos de ver estas imágenes porque realmente nos dan un mensaje claro y el mensaje es, entre más temprano se detecte un cáncer, mejor es la supervivencia de ese paciente. Y esto es lo que nos muestran estos datos de Inglaterra, ¿verdad? Donde estos numeritos del 0 al 100, eso es el porcentaje de supervivencia a 5 años, ¿verdad? Y estos son diferentes tipos de cáncer, ¿verdad? Aquí tenemos colon, mama, pulmón, ovario, esófago, melanoma. Y ustedes pueden ver que los colorcitos acá lo que representan es el estadio. Entonces, la barrita celeste, ¿verdad? Es la más alta porque es el estadio más temprano.
Entonces, claro, la mayoría de pacientes que se logren detectar con el estadio más temprano, casi que todos van a sobrevivir, ¿verdad? Por lo menos más del 80%, a excepción de pulmón, que es bastante maligno, pero incluso un 60% de supervivencia a 5 años es muy alto para un cáncer tan maligno como pulmón, tan agresivo. Y ustedes pueden ver que este colorcito rosado representa el estadio 4. La supervivencia es mala, es terrible, ¿verdad? En la mayoría de estos tipos de cáncer, en la mayoría muy inferior al 20%, ¿verdad? De los pacientes sobreviven. Y estos son datos para Estados Unidos, porque estos son para Inglaterra. Estos de la derecha son para Estados Unidos, en donde ustedes pueden ver para cáncer de pulmón, ¿verdad? De células no pequeñas, que es este gráfico de acá, celeste. Es una diferencia abismal, ¿verdad? La supervivencia del estadio uno y 2 combinado versus 3 y 4 es prácticamente el triple, ¿verdad? La supervivencia de los pacientes con estadio uno y 2 lo mismo en estómago, ¿verdad? Y pues vean qué interesante aquí en verde, incluso páncreas, que es un cáncer tan maligno, tiene una supervivencia 4 veces más alta si se detecta en un estadio temprano. ¿Por qué importa detectar a los pacientes en el estadio uno, en el estadio más temprano? Bueno, obviamente importa porque, como decía, al paciente le va mucho mejor por muchas razones, ¿verdad? No solamente el cáncer es, y voy a, para que no se me distraigan con esa diapositiva, voy a nada más decir un par de cosas. Bueno, no solo el paciente tiene más éxito de responder, ¿verdad? O más probabilidad de responder a ciertas terapias, como la quimioterapia, la radioterapia, la inmunoterapia, terapias sistémicas dirigidas, también obviamente la cirugía, sino que tiene un impacto muy importante en cuanto al sistema, ¿verdad? Al sistema de salud, ¿verdad? Es mucho más costo efectivo o costo beneficioso tratar pacientes en etapa temprana. Ahora, ¿cuál es la realidad? La realidad, por lo menos para Inglaterra, que es pues obviamente el sitio en donde vivo y en donde trabajo y tengo experiencia, y también porque en Costa Rica no tenemos lamentablemente estos datos. Em, la realidad es que no todos los tipos de cáncer se detectan en estadios tempranos. En realidad, muchos tipos de cáncer se detectan ya muy tardíamente, ¿verdad? Em, por ejemplo, esto lo que nos dice es dónde se están detectando los diferentes tipos de cáncer, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cáncer de cervix, más o menos la mitad, un poquito más, se detecta por programas de tamizaje, ¿verdad? Y esto es lo usual. Cervix, afortunadamente, es un tipo de cáncer que bueno, es prácticamente 100% prevenible. Es uno de los pocos cánceres en donde podemos decir esto, pero vamos ahora, de hecho, a mencionar un poco sobre este tema. Em, pero en general, ya una vez que se desarrolla el cáncer, poder detectarlo en etapas tempranas ocurre normalmente en tamizajes, ¿verdad? Llámese PAP, llámese controles, ¿verdad? O campañas. Cáncer de mama tiene también un porcentaje importante, ¿verdad? De detección por screening, ¿verdad? Sabemos que hay bastantes campañas también, ¿verdad? En donde se procura una detección temprana de mama. Y pues cáncer colorectal, solamente la cuarta parte se logra detectar por programas de tamizaje, ¿verdad? Em, y si vemos, por ejemplo, ya otros tipos de cáncer andan como por el 30% a nivel de pues cita médica, ya ni siquiera hay programas de screening, ¿verdad? En donde podemos detectar esto. Em, lo que yo quiero que ustedes vean y que es preocupante es estos dos colores, ¿verdad? Que llaman mucho la atención, como entre, ¿qué será? Un salmoncillo, un terracota, ahí me perdonan los que son como fanáticos de los colores, pero estos colores aquí, ustedes ven que son la mayor parte. ¿Y esto qué quiere decir? Em, que pues básicamente muchos tipos de cáncer se detectan por referencias urgentes, y esto es porque hay síntomas, ¿verdad? Que no siempre es bueno, eh, o por una urgencia, ¿verdad? O una emergencia, es decir, ya los que vemos en salas de emergencias. Y vean que, por ejemplo, cáncer uterino, vean que, por ejemplo, cáncer pancreático, pulmón, riñón, entre otros, suelen ser estos tipos de cáncer que presentan en emergencias. Ya cuando muchas veces, pues obviamente es tarde, ¿verdad? O hay complicaciones de por medio que tal vez se pudieran haber evitado con diagnóstico temprano, ¿verdad? O por otras vías, precisamente como en el screening, ¿verdad? O en el tamizaje. Y es por eso que hoy vamos a hablar de eso. Em,
Bueno, por ahí tenemos a una persona con la mano levantada. Normalmente en estas charlas yo voy hasta el final, ¿verdad? Y luego hay un espacio de preguntas. Entonces, la persona que levantó la mano, que no se preocupe, que le vamos a atender su pregunta, ¿verdad? Y aquí anotamos que es, imagino, en la diapositiva 8, pero definitivamente al final tenemos ese espacio para preguntas. No se preocupe. Ok, ¿por qué entonces todo esto que decimos es relevante? Bueno, es relevante porque em, precisamente la prevención y el diagnóstico temprano de cáncer empiezan noches como esta, en donde nosotros nos reunimos para hablar de estos temas y para informarnos. Esto nos va a ayudar a qué? A que incluso cuando haya presentación de síntomas, que hoy vamos a hablar bastante de eso, ¿verdad? Para tratar de informarnos y estar más alerta, pues podamos ir más pronto al médico. ¿Por qué? Resulta que este artículo que ustedes ven aquí, que es también de Inglaterra, demuestra que para muchos tipos de cáncer, uno de los grandes cuellos de botella que hay, o una de las grandes trabas, ¿verdad? Es que los pacientes tardan mucho tiempo en ir al médico a revisarse, ¿verdad? Ya sabemos que fuera de ahí, ¿verdad? O aparte del sistema que tiene ya problemas por conseguir una cita o pruebas diagnósticas, etcétera, existe esta situación que no podemos ignorar, ¿verdad? Y esto, por lo menos para datos de Inglaterra, con más de 10.000 pacientes, se encontró que, por ejemplo, cánceres como melanoma, colorectal, orofaringio, esófago, estos pacientes suelen tardar bastante para ir a revisarse, ¿verdad? Para ir al médico. Entonces, tratar de acortar estos tiempos también es crucial y esto lo logramos con mayor educación y por eso, bueno, estamos precisamente esta noche acá. Para ir entrando un poco en materia, porque estas primeras diapositivas eran nada más como, ¿verdad? Como una entradita ahí para tener todo más o menos como el mismo lenguaje. Vamos a hablar de los factores de riesgo, no solo del cáncer, de las enfermedades en general. Los factores de riesgo son una combinación de elementos entre biológicos, psicosociales, clínicos, ambientales, de comportamiento, culturales y socioeconómicos. Es decir, es importante que tengamos en cuenta que los procesos de enfermedad no tienen solamente una causa, sino que hay muchos factores. Y obviamente el cáncer es una enfermedad que tiene también o que es multifactorial. Si habláramos de los elementos biológicos, ¿verdad? Específicamente genéticos, la cosa se nos complica un montón, porque aunque son solamente una minoría, ¿verdad? Un 5%, 10% de los casos que son, diríamos, genéticos, slash casi que hereditarios, em, digo que se complica porque hay muchos genes, ¿verdad? Que ya tenemos bastante claro que están relacionados con diferentes tipos de cáncer, pero de nuevo, ¿verdad? Estos representan la minoría de los pacientes, ¿verdad? O sea, la mayoría de los pacientes que vamos a ver tienen un cáncer no porque tengan un riesgo que hayan heredado de su familia, ¿verdad? Esos son la minoría, pero claro, es importante tenerlo en cuenta. Entonces es importante que este factor biológico esté en nuestro radar. Ahora, elementos que tienen que ver con la parte biológica, socioeconómica y cultural convergen en el aspecto reproductivo, ¿verdad? Y aquí les dejo esta tablita que es un poco complicada de entender al inicio, pero está toda la información que queremos ver. Básicamente, ¿cómo entendemos esta tablita? Bueno, lo que entendemos es em, por colores, ¿verdad? Lo que es café significa un riesgo más, un riesgo aumentado, ¿verdad? Mientras que el color más clarito, ¿verdad? Es más bien, como decir, un efecto protector o un riesgo disminuido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, entre más café o más circulitos veamos, es que hay mayor riesgo, ¿verdad? De que se dé cáncer de lo que aparezca en la columna. Entonces, por ejemplo, haber usado anticonceptivos orales, ¿verdad? Es un claro conocido de que hay un riesgo moderado, ¿verdad? O un mayor riesgo de tener cáncer de mama, pero sabemos que el riesgo, por ejemplo, de tener cáncer de cervix o de cuello uterino, ¿verdad? Es mucho mayor, ¿verdad? Luego, por ejemplo, sabemos también que el tener hijos en general es un efecto protector, ¿verdad? Para cáncer de mama, pero puede también tener un efecto negativo a nivel de cáncer de cervix. También sabemos que, por ejemplo, la edad a la menopausia, ¿verdad? Entre más tardía sea la edad a la menopausia,
pues mayor es el riesgo de padecer cáncer de mama, endometrio, ovario. Y bueno, yo les dejo esta tablita, le pueden tomar una foto para que la analicen, ¿verdad? Porque no necesariamente me quiero enfocar hoy en esto, porque en realidad sería bastante complejo y hay mucho que vamos a ver en esta charla, pero me parece que es muy importante que la analicemos, ¿verdad? Que la analicen y si luego tienen consultas, lo podemos ver. Yo al final quiero aterrizar en todos los factores ambientales que conocemos, pero voy a hablar de unos que son menos conocidos, sobre todo en la sociedad actual, ¿verdad? En la que vivimos, en donde la contaminación se ha convertido en un problema bastante significativo. De hecho, esto es una revista, perdón, un artículo de una revista muy prestigiosa de Lancet, en donde nos explican el número de muertes en general, ¿verdad? No solo cáncer, pero el número de muertes de enfermedades no transmisibles que se asocian al alcohol, la contaminación, el índice de masa corporal alto, que podríamos decir obesidad, y tabaco. Y ustedes pueden ver que la contaminación es esta barrita, ¿verdad? Con este colorcito así como salmón, qué sé yo, y es bastante alta, ¿verdad? Es bastante alta, especialmente en los países de más bajos recursos, ¿verdad? Que es lo que podríamos esperar. em, es prácticamente tan letal como el tabaco en algunos países, ¿verdad? O mayor al tabaco. Y esto es algo de lo que no se habla, ¿verdad? Em, Asumimos que, bueno, no, yo no fumo, entonces no estoy expuesto, ¿verdad? A los químicos del tabaco o del cigarro, pero bueno, si hay o estamos expuestos a un ambiente de contaminación, sobre todo contaminación ambiental, ¿verdad? O del aire, esto es un riesgo bastante importante de padecer cáncer. De hecho, en esta publicación, en The Lancet, ¿verdad? Que les decía, es que se hace un análisis de todos estos factores del ambiente que pues tienen que ver con un riesgo, ¿verdad? Estos específicamente a cáncer y vean que la contaminación del aire específicamente tiene un impacto bastante importante, ¿verdad? Junto al tabaco, el uso del alcohol, diría yo, uso inapropiado del alcohol. Luego los riesgos asociados con la alimentación, la obesidad y riesgos ocupacionales. Pero entonces vean que un elemento tan ignorado como la contaminación tiene un efecto enorme en el riesgo em, a padecer cáncer. Y luego hay otros elementos que no se consideran tanto, ¿verdad? Este es un articulillo que yo escribí para La Nación junto a un colega que hace investigación en todos los aspectos psicosociales, ¿verdad? Y nosotros queríamos escribir este articulillo porque ya la misma OMS, ¿verdad? Advirtió que la soledad, ¿verdad? Que suena hasta como, ¿verdad? Como más poético que real, es una amenaza para la salud pública, es una epidemia actual. Y les muestro este artículo, ¿verdad? De UK, ¿verdad? Aquí, sobre todo los datos de Reino Unido en donde hace un análisis, ¿verdad?, de cuál es la asociación que hay con ciertos elementos sociales y funcionales, em, o funcionales y estructurales a nivel social, con la mortalidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vean que las personas que normalmente se sienten solas o que están aisladas tienen un mayor riesgo de muerte. Personas que, por ejemplo, nunca reciben visitas de familiares o amigos tienen un riesgo de aumentado a morir hasta el 40% más. Por ejemplo, personas que no forman parte de alguna actividad semanal, ¿verdad? Por ejemplo, ir a nadar o hacer zumba, lo que sea, tienen un riesgo aumentado de muerte. Incluso el solo vivir, el hecho de vivir solo como tal, ya se asocia a un riesgo aumentado de muerte, ¿verdad? Entonces, en general, este es un artículo que nos demuestra que la dimensión psicosocial es muy importante, ¿verdad? Y por eso no podemos descuidar que hay diferentes determinantes de, pues, de la salud y la enfermedad. A nivel socioeconómico también hay aspectos que nos demuestran, ¿verdad? O hay datos que nos demuestran que este es un aspecto importante. Vean, estos son datos, todos estos son países europeos y lo que nos demuestra es que la mortalidad por cáncer de pulmón en hombres varía dependiendo de la educación, del nivel educativo. Y esto es un escándalo, pero es bastante significativo, ¿verdad? En algunos países, vea que este rombo, ¿verdad? Más clarito es de pacientes con alta educación, mientras que este rombo más oscurito es de pacientes con baja educación. Y como esta es la mortalidad,
pues obviamente entre más altos nos encontremos en esta gráfica, peor es la mortalidad. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta gráfica? Que la mayoría de países europeos, los hombres de baja educación van a tener mucho más riesgo de morir por cáncer de pulmón que los hombres de alta educación que también tienen cáncer de pulmón. Entonces, vean, esto es solo para decir que cuando queremos hablar de prevención y diagnóstico temprano y queremos en general entender cómo funciona la salud pública, no podemos ser solo deterministas, ¿verdad? Es decir, hay que encontrar o ubicar a la enfermedad en todos sus diferentes aspectos y contextos. De hecho, este es otro gráfico para Europa que es muy impresionante porque lo que demuestra es que las personas con baja educación, ¿verdad? Y a esto, ¿cómo lo decimos? Bueno, básicamente es dividir si la persona fue al colegio, luego a la universidad y luego si tiene títulos superiores, ¿verdad? Pues básicamente lo que vemos es que este rombo rojo, ¿verdad? Está más hacia la derecha, ¿verdad? Y este rombo como naranja está más hacia la izquierda. ¿Qué es lo que significa esto? Que las personas de baja educación tienden a ser mayores fumadores, ¿verdad? O tienden a tener mayor obesidad, tienden a tener una peor alimentación y tienden a tener peor actividad física, ¿verdad? Más sedentarismo. Entonces, claro, esto nos sugiere que en Europa, pero también probablemente en América, en Costa Rica, ¿verdad? Hay un tema de una brecha socioeconómica que impacta en la salud de las personas y es ahí donde también diferentes actores, ¿verdad? Incluyendo obviamente pues las asociaciones de pacientes, los diferentes centros de salud públicos, privados, ¿verdad? Y pues obviamente las instituciones públicas tenemos una gran responsabilidad. Pero bueno, para efectos de esta charla, vamos a centrarnos en los factores de riesgo que denominamos ambientales y de comportamiento. Em, Esta es una gráfica aquí a la izquierda con todas estas personitas, ¿verdad? Lo que nos trata de explicar es que los de color negro son población general, ¿verdad? O sea, todo mundo aquí, ¿verdad? Tiene un riesgo por igual. Es decir, todos tienen riesgo, ¿verdad? Ya dijimos que con solo estar vivos ya tenemos riesgo de tener cáncer, ¿verdad? Entonces, todas estas personas aquí de negro tienen riesgo. Algunas otras, ya sea porque han envejecido, porque se han expuesto a ciertos factores como el fumado, tendrán más riesgo. Esta es una población de riesgo moderado. Y algunas, pocas, aquí en rojo, son de alto riesgo. ¿Por qué? Porque probablemente tienen cánceres en su familia, probablemente han heredado alguna mutación, probablemente se han expuesto también a ciertos factores, ¿verdad? Como el fumado, también el envejecimiento como tal. Entonces son poblaciones de alto riesgo. Esto lo digo porque cuando tratamos de hacer prevención y diagnóstico temprano, no podemos pensar en toda la población para por lo menos todas las estrategias. Algunas estrategias hay que dirigirlas a población general, otras habrá que dirigirlas a población con riesgo moderado y a otras habrá que dirigirlas a esta población de alto riesgo. Ese es un pequeño paréntesis para entender un poco más o menos dónde vamos a ir aterrizando la charla. Este es un gráfico, lo que ven aquí a la derecha, de la Asociación Americana para la Investigación contra el Cáncer, que nos demuestra cuánto impacta, ¿verdad? O qué tan importante son estos factores de riesgo en la incidencia de cáncer de Estados Unidos. Entonces, el principal es el uso del tabaco, ¿verdad? Que representa un 33% más o menos. Eso es lo que contribuye el tabaco en cuanto a la incidencia de cánceres de perdón, de Estados Unidos. Luego tenemos obesidad y sobrepeso, luego patógenos que causan cáncer, inactividad física, sedentarismo, eso se junta básicamente con el componente de dieta y luego luz ultravioleta, ¿verdad? Entonces vamos a ir analizando uno por uno, tratando de entender qué es lo que sucede ahí y cómo podemos abordar este problema. El tema del tabaco es un viejo conocido, ¿verdad? Vean ustedes, aquí yo sé que hay muchas gráficas, no le puse transición, pero vamos viéndola de izquierda a derecha y empezando con esta imagen de aquí. Ustedes no, tal vez no lo vayan a creer, pero en los años, diríamos, 40, 50, y aquí hay una manita levantada, probablemente haya una pregunta hacia el final de la charla. Yo no sé si esta es una persona que no estaba antes, perdón, cuando mencioné que las preguntas las vamos a dejar al final para poder atenderlas de la mejor manera y continuar el flujo de la charla, ¿verdad? Entonces,
no se me desanime nadie que las vamos a atender hacia el final. Decía que ustedes no me van a creer, pero en los 40, 50, los epidemiólogos empezaron a sugerir que el fumado podía estar asociado con cáncer y la gente no lo creía. Incluso las tabacaleras empezaron a contratar científicos para pagarles para que sacaran estudios que demostraran lo contrario. Es decir, había un gran escepticismo de que el tabaco causara cáncer, por lo menos cáncer de pulmón. Pero luego los datos no, es que no mentían. Vean estos datos. Esta línea que ustedes ven aquí, ¿verdad? Esta línea como moradita, son los cigarrillos que se vendían por adulto al día. Esto es para Estados Unidos. Y luego lo que empiezan a ver es que esto empieza a caer. O sea, se empiezan a vender menos y menos cigarrillos. ¿Por qué? Porque se empiezan a establecer una serie de medidas, ¿verdad? Aquí nos explican. Por ejemplo, se prohibió que se hicieran en los 70, se prohibió que se hicieran anuncios que promovieran el fumado en la televisión, en el radio. Luego empezaron a haber impuestos, luego empezaron a hacer muchos más medidas más taxativas, con impuestos más altos, se empezó a prohibir que se fumara en lugares públicos, etcétera. ¿Cuál fue el resultado en cuanto a la mortalidad de cáncer de pulmón? Pues vean, es esta línea roja. Es exactamente el mismo patrón. Sube y baja. Es decir, obviamente, pues con un lag, ¿verdad? Es decir, con un lapso de tiempo, ¿verdad? Aquí pasaron unas décadas y esto pues básicamente nos dice justamente que el cáncer tarda años en desarrollarse. Esto es pues unas cuantas décadas, ¿verdad? Pero vean que el patrón es básicamente lo mismo. Cuando los cigarrillos llegaban a su pico, la venta de cigarrillos llegaba a su pico, las muertes por cáncer de pulmón llegaron a su pico. En el momento en el que empezaron a bajar las ventas de cigarrillo, empezó a bajar la mortalidad por cáncer de pulmón. Entonces, esto es solo para explicar cómo el recopilar este tipo de datos nos ayuda a poder tomar decisiones en salud pública. ¿Por qué es que el tema del cigarrillo o del fumado en general, del tabaco, es tan problemático? Bueno, resulta que no hay cáncer que mate tanto como el cáncer de pulmón y el de vías aéreas. Eso es básicamente responsable del 37% de todas las muertes por cáncer en el mundo. Colon, que es el más cercano, apenas representa 14%. Entonces, claro, y el otro problema es que esta diapositiva no la quité, pero el otro problema es que fumar no solamente da o incrementa muchísimo el riesgo de cáncer de pulmón, sino de otros muchos tipos de cáncer, hasta 10, 12 tipos de cáncer. Pero bueno, no todo está perdido. Vean esta correlación. ¿Qué significa este gráfico? Bueno, este gráfico, para empezar, lo que nos muestra, que esto fue realizado en Europa, nos muestra dos variables, ¿verdad? Las vamos a ir viendo aquí. Esta, ¿verdad? Que le llamamos eje Y. En el eje Y lo que nos muestra es el cambio, el porcentaje en el cambio de la prevalencia del fumado diario, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Es qué tanto la gente dejó de fumar al día. Básicamente así se explica fácil. Y luego aquí en el eje X, ¿verdad? Tenemos algo que se llaman los TCCs, ¿verdad? Es básicamente un número que ellos crearon a partir de la escala de control del tabaco. O sea, ¿qué tantas medidas hay para controlar el tabaco? Y obviamente entre los números sean mayores, ¿verdad? O sea, entre más avancemos a la derecha, pues mayor control del tabaco hay. Y aquí, ¿verdad? Entre más abajo estemos, quiere decir que la gente dejó de fumar mucho más. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos una correlación acá negativa, ¿verdad? Esta correlación lo que nos dice es que entre mayor sea el porcentaje de control del tabaco, más ha dejado la gente de fumar. Es decir, que las medidas que se implementan para que la gente deje de fumar funcionan. Y esto es lo que nos demuestran países como por ejemplo Islandia, Noruega, Irlanda, ¿verdad? Mientras que en otros países, en donde por ejemplo como Luxemburgo, Hungría, República Checa, en donde no se ha sido tan enfático con estas medidas, ¿verdad? Que eviten el tabaco y el fumado, pues la gente no ha dejado de fumar tanto como en otros países como estos, ¿verdad? Donde sí hay políticas bastante sólidas. Eso es más o menos lo que nos quiere decir ese gráfico. Eso respecto al fumado, pero un enemigo claro, ¿verdad? Y que ahora hay una evidencia muy contundente de
pues un riesgo, ¿verdad? Ambiental, que además tiene que ver también con la parte intrínseca de la obesidad. La obesidad se sabe que está asociado a múltiples tipos de cáncer. Ahora, la evidencia no es tan sólida para todos, pero se sabe que para por lo menos mama, riñón, que no suele decirse, ¿verdad? Pero mama, riñón, colon, em, incluso endometrio, ¿verdad? Es bastante sólida la evidencia. La evidencia, por ejemplo, viene de artículos como este de la derecha, que en más de 5 millones de pacientes, o en realidad de más de 5 millones de personas aquí en Reino Unido, han encontrado una relación muy sólida entre, por ejemplo, obesidad y cáncer de vías biliares, útero, riñón, hígado, ¿verdad? Como les mencioné anteriormente. Esto es básicamente una correlación para los que quieran entender así como, ¿verdad? Los detalles más minuciosos, lo que vemos aquí en el eje X es el índice de masa corporal, ¿verdad? En donde sabemos que después de 30, ¿verdad? Entonces ya estamos hablando de bueno, en realidad esto cambia un poco, pero ya por encima de sobrepeso, ¿verdad? Hay un riesgo aumentado, ya en obesidad, pues obviamente los diferentes tipos de obesidad, el riesgo aumenta mucho más, que es lo que vemos entonces en el eje Y, que es el hazard ratio, ¿verdad? Es que tanto aumenta ese riesgo y por eso se ve esta correlación aquí positiva, ¿verdad? Entre más aumenta el índice de masa corporal, más aumenta el riesgo y esta asociación es muy sólida, como les decía, para vías biliares, útero, riñón e hígado. Ahora, una cosa que es bastante preocupante es que en Costa Rica y en el mundo en general estamos empezando a ver algo que no se veía hace décadas, sencillamente porque no era un concepto, el tema de la obesidad infantil. Y resulta que hay estudios que demuestran que luego esos niños que fueron obesos, cuando crecen y si desarrollan cáncer, tienen mucho más riesgo de morir que, pues obviamente, personas que no fueron obesas durante su niñez. Entonces, este es otro elemento que tenemos que considerar si queremos hablar de prevención, ¿verdad? Porque muchas veces la prevención no es inmediata. Lo vimos con el ejemplo del fumado, ¿verdad? Y del cigarrillo. Ustedes vieron que esa gráfica, ¿verdad? Y nos vamos a devolver porque este es un ejemplo lindísimo. Esta gráfica, en el momento en el que bajó, no bajó de inmediato el cáncer de pulmón, ¿verdad? Tardó un par de décadas en bajar porque ese es el comportamiento biológico de la enfermedad. Lo mismo en obesidad. Si queremos asegurarnos que en el futuro la mortalidad por cáncer no aumente, tenemos que pensar en el presente, tenemos que pensar en los niños de hoy. Y por eso las medidas de salud pública que tratan de asegurar una dieta sana en niños, que tratan de asegurar ejercicio en niños, educación para que conozcan este tipo de factores de riesgo, pues estas son medidas vitales. Y no es por desalentar a nadie, pero los números para Costa Rica no son muy buenos. Vean que ya en algunos medios se habla de la peor epidemia de obesidad de la historia. Sería el país, el tercer país del mundo con sobrepeso y obesidad. Se habla de que el 70% de los ticos mayores de 40 años tiene sobrepeso o es obeso. Y pues obviamente no solo esto tiene un impacto a nivel de salud, sino que tiene un impacto económico en la institución pública, ¿verdad? La obesidad le cuesta la caja pues un número enorme de millones, ¿verdad? ¿Qué sabemos también sobre dieta y cáncer? Tratando de vincularlo un poco a la obesidad. Bueno, oficialmente la Agencia Internacional para la Investigación de Cáncer de la OMS ha establecido que la carne roja es un carcinógeno del grupo 2A, es decir, no sabemos muy bien a ciencia cierta eh, el tamaño del riesgo, pero sabemos que probablemente causa cáncer. Sin embargo, clasificó la carne procesada como salami, tocino, hot dogs, salchichas, todo esto eran embutidos como grupo uno. Y eso sí, grupo uno sí tenemos clara evidencia de que causa cáncer. Entonces, el tema de la alimentación es importantísimo también, ¿verdad? El tener una alimentación balanceada en donde vayamos a privilegiar granos, vayamos a privilegiar frutas y verduras y tratemos de reducir, ¿verdad? El consumo de carne. Yo no soy vegetariano ni nada, ¿verdad? Pero ciertamente se sabe, bueno, y estos son, perdón, me lo salté, pero estos son artículos que prueban esto que estoy diciendo, ¿verdad? No me lo estoy imaginando yo. Lo han probado, por ejemplo, en prácticamente medio millón de personas aquí en el Reino Unido.
se tiene clarísimo, ¿verdad? Que el consumo de carne aumenta el riesgo de cáncer, especialmente colorectal. Y pues interesantemente también en estudios de más de casi medio millón de personas en el Reino Unido han demostrado que los vegetarianos em, tienen un riesgo menor de cáncer, ¿verdad? Específicamente em, en colon, ¿verdad? Es bastante significativo, ¿verdad? Esto se puede ver acá, los vegetarianos tienen un riesgo de un 22% menos de cáncer, ¿verdad? Entonces, de nuevo, yo no soy vegetariano, ni estoy diciendo todo el mundo tiene que hacerse vegetariano, pero hay riesgos, perdón, hay datos que demuestran, ¿verdad? Que el ser vegetariano, más que todo por el tema del evitar el consumo de carnes rojas, puede proteger, ¿verdad? Sobre ciertos tipos de cáncer. Ahora, está el tema, por supuesto, de los agentes infecciosos, ¿verdad? Que es un número bastante significativo de casos, pues, asociados, casos de cáncer asociados a agentes infecciosos. Sabemos que hay diferentes tipos de cáncer, como el sarcoma de Kaposi, que es el 100% ya. Se dice que el 100% de todos los casos de sarcoma de Kaposi, igual que el cáncer de cervix, igual que el cáncer de células escamosas del ano, igual que el linfoma y leuquimia de células T en adultos. Todos estos son tipos de cánceres que podrían ser evitables. Dicho de otro modo, aunque sea un escándalo, estos cánceres no deberían de existir, porque son evitables si logramos evitar la infección con estos virus, ¿verdad? Luego hay otros que no necesariamente todos son evitables, pero muchos son causados por agentes infecciosos. Por ejemplo, el cáncer de hígado, que bueno, esto ya está transicionando un poco en países más desarrollados, está dejando de ser un cáncer infeccioso y está empezando a ser un poco más de un cáncer de comorbilidades. Pero incluso el cáncer de hígado, ¿verdad? O ciertos tipos de linfoma o ciertos carcinomas, se sabe que tienen un aspecto importantísimo de infección por virus, sobre todo, ¿verdad? Pero en realidad no solo virus, ¿verdad? Hay múltiples agentes infecciosos como bacterias, ¿verdad? La famosa Helicobacter, que se asocia con cáncer de estómago. Y luego una serie de virus, ¿verdad? Como, bueno, mencionábamos el virus del papiloma, que en realidad es una familia de muchos tipos de cáncer que se asocia con toda la parte genital, ¿verdad? Cervix, vulva, vagina, pene, ano, cavidad oral, orofaringia, ¿verdad? Sabemos que hay un aumento ahora de casos de cáncer de cabeza y cuello que son positivos para virus de papiloma humano. Por supuesto, decíamos de hepatitis B y C, ¿verdad? Que se asocian a cáncer hepatocelular principalmente, luego el Epstein-Barr, que se asocia a ciertos tipos de cáncer. Y luego a nivel de patógenos, incluso sabemos que está el esquistosoma, ¿verdad? Que es este que está aquí, que en algunas regiones del mundo se asocia con cáncer de vejiga. Y luego hay unos patógenos, ¿verdad? Unas planarias que se asocian, sobre todo en Asia, con cáncer de vías biliares, con angiocarcinomas. Y bueno, por supuesto que hay otros virus, incluyendo el HIV, ¿verdad? Que se asocia también con procesos de cáncer. Este es un gráfico que, para hacer un poco de referencia a lo del cáncer de cervix y que es básicamente, podría ser un cáncer prevenible 100% que puede desaparecer, pues este es un gráfico para el 2014 al menos, ¿verdad? Que nos demuestra la cobertura de la población en cuanto a la vacunación contra el virus del papiloma humano, ¿verdad? Que yo sé que en Costa Rica el proyecto Estampa y ciertas iniciativas han hecho un enorme esfuerzo para que sobre todo las niñas de ciertas edades, ¿verdad? Entre 10 y 14 años puedan, no preciso correctamente el rango etario para Costa Rica, no quisiera equivocarme, pero normalmente es entre los 10 y los 14 años, ¿verdad? Que se procura la cobertura, pues idealmente del 100%. Sin embargo, bueno, estamos todavía muy lejos de eso. Estos datos, por lo menos de este artículo para Centroamérica, demostraban que apenas la cobertura era del 30%, ¿verdad? De niñas de 10 a 14 años, mientras que pues en Norteamérica, ¿verdad? La cobertura es mayor en otros rangos etarios, ¿verdad? Que también es importante cubrir incluso hasta los 26 años se recomienda, ¿verdad? Si no se hizo una protección o una vacunación temprana. Probablemente Sudamérica ha hecho un mejor trabajo en la cobertura de vacunación por virus de papiloma humano. Yo ahorita mismo no conozco los datos en Costa Rica, pero sé que hay un esfuerzo enorme para hacerlo y es la dirección correcta, ¿verdad? Nosotros sabemos que al proteger pues a las niñas, pero también se recomienda ahora para niños, ¿verdad? Pero la dinámica ha sido especialmente para niñas.
entre 10 y 14 años, ¿verdad? Hay un esquema de vacunación, ¿verdad? No solo una dosis, de hecho hay un esquema de vacunación que podría proteger y casi que convertir este cáncer en un cáncer 100% prevenible. Otro elemento clave y que quería hablarlo acá porque, bueno, ya se nos está acabando el tiempo, ojalá que nadie se nos vaya, ¿verdad? Pero es el tema de la diabetes. Con la diabetes hay un tema que llamamos causalidad dual con el cáncer de páncreas, porque se sabe que la diabetes de tipo 2, ¿verdad? De larga duración, de larga data en un paciente, es en sí mismo un factor de riesgo para desarrollar cáncer de páncreas. Pero le llamamos causalidad doble porque el cáncer de páncreas también se presume que es una causa de diabetes en un gran número de casos. ¿Cómo es esto? Bueno, em, normalmente de los pacientes que ya tienen diabetes, y aquí estamos hablando principalmente de diabetes tipo 2, ¿verdad? Pocos, pero no un número despreciable, va a desarrollar cáncer de páncreas, ¿verdad? Sin embargo, lo más interesante es que la mayoría de los pacientes que desarrolla diabetes de nueva data, no sé cómo traducir new onset, ¿verdad? Pero como de nuevo origen, ¿verdad? O de origen, así como espontáneo, diríamos. La mayoría de estos pacientes van a tener cáncer de páncreas. ¿Cómo se entiende esto que he dicho a nivel gráfico? Este es un estudio fantástico, probablemente el mejor estudio que se ha hecho para poder entender cómo se asocia em, el nivel de glucosa sanguíneo, ¿verdad? En ayunas con el riesgo de desarrollar cáncer de páncreas. Básicamente, aquí lo que hicieron fue que de los casos de páncreas, ¿verdad? Que llegaron a detectar en cierto momento, dijeron, bueno, vamos a irnos a sus exámenes, ¿verdad? De hasta, qué sé yo, años atrás en el tiempo, pero hasta 60 meses. Y vamos a revisar, claro, para esto se necesita ¿verdad? Una data exquisita, ¿verdad? Muy bien preservada en el tiempo. Y vamos a ir analizándoles tanto a los que tienen hoy cáncer de páncreas como grupos controles, ¿verdad? Es decir, personas que no tienen cáncer de páncreas. Vamos a irnos en el tiempo, ¿verdad? Los registros médicos y vamos a analizar eh, esa glucosa en ayunas, ¿verdad? Y vean ustedes que, pues, a los de los 60 a 54 meses, 54 a 48, 48 a 42, básicamente no cambia. Pero más o menos 36 meses antes del diagnóstico de un cáncer de páncreas, estas personas empiezan a tener hiperglicemia. Es decir, la glucosa empieza a aumentar. Es esta línea azul que ustedes ven aquí. Y vean cómo empieza a aumentar significativamente. Al punto de que más o menos un año antes de que se dé el diagnóstico de cáncer de páncreas, eh, se puede hacer diagnóstico clínico de diabetes. ¿Qué nos quiere decir esto? Y ya esto pues se sabe que sobre todo en pacientes pues ya de cierta edad, 50, 60 años, en donde ocurre una diabetes pues de nueva data, digamos, o de nuevo origen o espontáneo, que es como estoy tratando de traducir new onset, es decir, no un caso de una persona que ya ha tenido 15 años de diabetes, ¿verdad? Sino una persona que de pronto tiene un diagnóstico de diabetes, pues es muy probable que a esa persona hay que tenerle cuidado, ¿verdad? Hay que hacerle un seguimiento porque eso puede ser un factor de riesgo para cáncer de páncreas. De ahí que es tan importante, ¿verdad? Que vayamos al médico cuando estamos sanos y no cuando estamos enfermos, porque normalmente cuando el cáncer de páncreas se diagnostica es muy tarde. Entonces, esto, ¿verdad? Aunque tiene que analizarse y validarse y en algún momento estandarizarse en guías clínicas, es un indicador de que muy probablemente hay un gran porcentaje de cáncer de páncreas que se podrían detectar temprano. Como estoy un poco atrasadito con el tiempo, ¿verdad? Voy a saltarme esta diapositiva, pero esta diapositiva viene del mismo estudio y lo que trataba de mostrar era que dependiendo del tamaño tumoral,
así va a ser el aumento, ¿verdad? En la glucosa. Y lo que me parece fantástico, que solo quiero mencionar, es que uno de de los biomarcadores que se usan para detectar cáncer de páncreas, ¿verdad? Que es un biomarcador sanguíneo, es el antígeno CA 19 9. Y lo increíble es que el tumor puede seguir creciendo y ese antígeno ni se detecta. Pero vean que la glucosa sí va aumentando. Entonces, la glucosa es hasta mucho más sensible, el aumento de glucosa en sangre, ¿verdad? En ayunas es mucho más sensible que el mismo antígeno por excelencia para detectar cáncer o sospechar cáncer de páncreas. Entonces, esto nos lleva ya, ¿verdad? Como cuando el piloto en el avión nos dice, prepárense que ya vamos a ir aterrizando. Bueno, ya estamos en ese momento de la charla. Eso nos lleva a hablar de cuáles son las estrategias de prevención. Pues en realidad hay un montón de estrategias, ¿verdad? Pueden ser intervenciones a nivel de, atención primaria, ¿verdad? Entonces hablamos de tamizajes, consejería, y bueno, estas campañas que por lo general vemos, ¿verdad? Para mama, próstata, cervix, pero hay todo un tema, ¿verdad? En cuanto a precios, ¿verdad? Hay todo un tema en cuanto a impuestos, ¿verdad? Que el gobierno puede tratar de implementar para el alcohol, para la comida chatarra, como lo que se ha hecho en Colombia, que se ha hecho en Chile, que son iniciativas que Costa Rica está todavía muy por detrás. Aquí ni siquiera podemos aprobar un proyecto de etiquetado frontal, ¿verdad? Estamos sumamente atrasados en cuanto a este tipo de iniciativas. Costa Rica, por ejemplo, no tiene impuestos específicos para productos azucarados, para productos con edulcorantes artificiales, con azúcares agregados. No tenemos impuestos específicos para comida chatarra, no tenemos impuestos que deberían, ¿verdad? Ser los correctos para el tabaco. La OMS recomienda que más del 80% del precio del cigarrillo sea impuesto y en Costa Rica eso no se cumple, ¿verdad? Entonces hay mucho espacio aquí para que podamos mejorar. Y no necesariamente es porque si el cigarro vale ahora más caro, la gente va a dejar de fumar. Eso sí ayuda, ¿verdad? Claro que ayuda. Pero es también para poder recolectar impuestos y que esa plata se use correctamente para estrategias de prevención, ¿verdad? Pero en Costa Rica esto no se respeta tampoco, ¿verdad? El impuesto al tabaco, al final el Ministerio de Hacienda decide no darle lo que le corresponde a la caja, ¿verdad? Y luego dicen que la caja está quebrada. Bueno, perdón, esto no lo quiero politizar, pero es para que todos entendamos que se necesita una articulación bastante compleja para que las cosas funcionen, ¿verdad? Y bueno, obviamente regular la publicidad, el tema de la educación, el tema de las intervenciones educativas en escuelas, ¿verdad? Todos estos son elementos muy importantes que tienen que actuar de manera articulada. Y pues lo que nosotros estamos tratando de hacer también en el centro oncológico, pues es el tema de la educación, porque esta es una imagen que, por ejemplo, nos demuestra cuál es la relevancia de educar a las personas en factores de riesgo del cáncer. Por ejemplo, en Estados Unidos, solo el 30% de la población reconoce a la obesidad como un factor de riesgo contra el cáncer. A mí me encantaría hacer esto en Costa Rica y ir ahí así, preguntándole a la gente por la calle, ¿verdad? Por lo menos son unas 1000 personas. Ahí en la Plaza de la Cultura una tarde, ¿verdad? No sé si serán 30 personas las que por lo menos le digan a uno contundentemente, sí, la obesidad es un factor de riesgo em, para el cáncer. La tercera parte también, solo el 30% de los estadounidenses reconocen el alcohol como un factor de riesgo y menos todavía del 30% reconoce que el sedentarismo es un factor de riesgo, ¿verdad? Entonces, esto nos invita a pensar que la educación es vital y algo que a mí me alarma mucho de nuestro país es que esta nota del año pasado dice que el 70% de mayores de 25 años no terminó el colegio en nuestro país. Esto es alarmante y por eso es importantísimo que podamos hacer educación. Entonces, para terminar la charla, ¿verdad? Como la empezamos un poquito tarde, voy a usar estos 5 minutos más o menos que me quedan para enfatizar en cuáles son aquellos signos que debemos identificar, ¿verdad? Signos y síntomas de diferentes tipos de cáncer. Ahora, quiero hacer un paréntesis, ¿verdad? Muchos tipos de cáncer tienen signos y síntomas muy vagos, muy ambiguos, que podrían ser otra cosa.
Y por eso es que no solo para el paciente, pero también para el médico es difícil muchas veces detectarlo. Por eso es importante que tengamos una educación continua, por eso es importante que estemos pendientes de nuestra salud, porque nadie conoce nuestro cuerpo como nosotros, ¿verdad? No nos dejemos, no nos esperemos. Entonces, las siguientes diapositivas van a ser solo de educación en cuanto a signos de alerta y síntomas para diferentes, por lo menos 10 tipos de cáncer. Entonces, ojalá que pues, les puedan tomar algunas capturas o ahí les quedará la grabación, ¿verdad? Pero que lo tengamos presente y que podamos compartirlo con familiares y amigos. Para cáncer de cerebro hay una serie de signos que se tienen establecidos, ¿verdad? Que pueden ser signos de alerta. Por ejemplo, dolores de cabeza frecuentes, náusea, vómitos, dificultades para el hablar o para la escucha, para la vista, ¿verdad? Esto de tener como visión doble, momentos en donde hay como pérdida de la memoria, confusión, ¿verdad? em, Cambios repentinos, ¿verdad? En el comportamiento, en la personalidad, pérdida de balance, ¿verdad? Y por eso es que esto es ambiguo, porque a todos nos ha pasado que uno va a la cocina y no sabe a qué fue, ¿verdad? O que uno de repente medio se marea y de pronto es que tal vez le falta un poco ahí de, ¿verdad? De azúcar en el café, ¿verdad? No le echen mucha, ¿verdad? Pero un buen café no ocupa azúcar, ¿verdad? Entonces anda ahí medio falto de azúcar, ¿verdad? En la mañana y entonces anda mareadón, pero ya consistentemente, ¿verdad? Ver estos signos le pueden hacer a uno pensar que hay un problema neurológico al menos, ¿verdad? Y que puede apuntar también en el diferencial a cáncer de cerebro, ¿verdad? Por ejemplo, para cáncer de colon, si ustedes notan que hay pues sangre en heces, ¿verdad? Que es uno de los elementos más claros, ¿verdad? Uno de los signos más claros, no siempre es visible, ¿verdad? Y por eso es que normalmente las pruebas diagnósticas de tamizaje suelen buscar sangre oculta en heces. Pero cáncer de colon es clásico, ¿verdad? Si hay pérdida de peso, ¿verdad? Repentina, no intencional, ¿verdad? Si sabemos que hay también dolores o calambres en el abdomen, si hay cambios, ¿verdad? En los hábitos para ir al baño. Estos suelen ser signos que pueden, ¿verdad? Sugerir que, bueno, de pronto voy a revisarme porque puede ser peligroso, ¿verdad? Que haya un cáncer de colon, ¿verdad? Para estómago hay una serie de signos, ¿verdad? O síntomas que no son tan claros, ¿verdad? Pero que son importantes porque no deberían ocurrir normalmente, ¿verdad? Como por ejemplo pérdida de peso, ¿verdad? Que este es el que vamos a ver en muchos tipos de cáncer. En el momento en el que ustedes vean a alguien que sin ninguna intención pierde peso en cuestión de semanas, ¿verdad? 5 o 10 kilos, eso es casi que póngale la firma que hay algo ahí que nos puede indicar, ¿verdad? Que hay un cáncer, ¿verdad? No digo ahora que esto, para que nadie se alarme, ¿verdad? Pero sí que uno lo ve, es un caso clásico, ¿verdad? Una persona que en cuestión de 2, 3 semanas pierde 5 a 10 kilogramos sin ningún tipo de dieta, sin nada, ¿verdad? Ahí puede haber un problema serio, ¿verdad? Y luego si se acompaña de náusea, vómitos, de pesadez estomacal, como le llama alguna gente, ¿verdad? Como esta acidez, pérdida del apetito, dolor estomacal, cierta inflamación abdominal. Estos son elementos, ¿verdad? Factores que no debemos dejar pasar desapercibidos porque pueden indicar también un cáncer de estómago. En pulmón. Bueno, obviamente un dolor de pecho, fatiga constante, esta falta como de aire, como que no me explico, ¿verdad? ¿Por qué me está faltando el aire? También la pérdida de peso, ¿verdad? Sin ninguna explicación. Obviamente una tos persistente, una tos necia, una tos que empeora una semana, 2 semanas y pues claramente con más razón si hay sangre, ¿verdad? Y fatiga generalizada, no sé si ya lo dije. Estos son elementos que pueden hacerle a uno sugerir, ¿verdad? Que hay un cáncer de pulmón, sobre todo si hay antecedentes de fumado, sobre todo si hay antecedentes de sedentarismo, pues es importante que lo tengamos en cuenta. En cuanto a cáncer de páncreas, vean que les mencionaba esta diabetes, ¿verdad? De nuevo origen, ¿verdad? Que así de pronto de la noche a la mañana tengo diabetes. Esto es un signo, ¿verdad? También de alarma. Ictericia, ¿verdad? Esto es que básicamente se ven las escleras amarillas, la piel, hay picazón. Por ejemplo, sentimos como este malestar estomacal, ¿verdad? Que no responde a medicación. Dolor de espalda.
En general cansancio, pérdida de peso, ¿verdad? De nuevo, pérdida de peso sin ninguna explicación. Y luego cambios, ¿verdad? En el hábito pues en los hábitos del baño, ¿verdad? También es importante que tengamos esto en cuenta, ¿verdad? Sobre todo si son heces como flotantes, claras, bastante olorosas. Em, Luego, por ejemplo, en cáncer de ovario hay una serie de elementos importantes, ¿verdad? Como por ejemplo fatigas, dolores pélvicos, abdominales, ¿verdad? Que no son como los usuales del ciclo menstrual. De hecho, cambios en el ciclo menstrual, un cambio también en el hábito de la orina, ¿verdad? Donde usualmente se va más constantemente al baño, esta sensación como de sentirse lleno. Es el cáncer de ovario, el tema es que hay, ¿verdad? Una serie de signos o síntomas que pueden confundirse con cambios normales o que algunas mujeres experimentan, ¿verdad? Durante sus periodos. Pero entonces es importante hacer un tracking, ¿verdad? Un seguimiento, porque nadie de nuevo conoce el cuerpo mejor que uno mismo para saber si hay algo que no es normal, ¿verdad? O algo que no es lo usual. Para cáncer de riñón, por ejemplo, es pues mucho más inespecífico, ¿verdad? Claramente si uno ve sangre en la orina, pues esto puede indicar que hay algún problema, no necesariamente solo cáncer, pero puede indicar que hay un problema en vías urinarias. Dolor de espalda baja, ¿verdad? Esto es bastante clásico, muchas personas lo reconocen, ¿verdad? Tal vez em, una fiebre persistente o una hinchazón, ¿verdad? En las piernas. Vean que no son signos muy específicos, ¿verdad? Hay muchas otras situaciones que pueden estarse involucradas a esto, ¿verdad? Entonces, no necesariamente que ahora tengamos que ir pensando en cáncer en todo momento, pero siempre que identifiquemos uno o dos de estos factores, ¿verdad? Digamos, bueno, yo creo que es momento de revisarme porque no, ¿verdad? Lo mismo es nada, ¿verdad? Lo mejor es nada, a lo mejor es algo más grave. Entonces, por eso es importante la educación. Y en cáncer cervical, ¿verdad? Pues obviamente em, hay una serie de elementos clásicos, ¿verdad? Conocidos como, o, por ejemplo, el tema de orinar más frecuentemente, esta pérdida de peso también, ¿verdad? Y en específica, dolor en el momento en el que se orina o durante el acto sexual, o el sangrado, ¿verdad? Durante el acto sexual o después. Cambios en general, ¿verdad? En los patrones de sangrado es bastante importante que tengamos, que estemos pendientes de esto. Y en cuanto a hígado, por ejemplo, hay también elementos clásicos como la fatiga, el dolor abdominal, esta hinchazón abdominal, esta pérdida de peso inexplicable, la ictericia también es un elemento clásico, ¿verdad? Las náuseas, la pérdida del apetito, ¿verdad? Entonces, es importante que estemos pendientes de todos estos signos, ¿verdad? Si queremos tratar de, pues, encontrar, ¿verdad? O potencialmente tratar de detectar un cáncer lo más temprano que se pueda, ¿verdad? Y bueno, los casos clásicos que conocemos, ¿verdad? Como mama, ¿verdad? Donde cualquier tipo de descarga, algún bulto, algún tipo de inversión en el pezón o un cambio en el color en general, ¿verdad? Dolores, son signos clásicos, ¿verdad? Y bueno, en próstata sabemos que es clásico también como la necesidad urgente como de orinar, como el que ya me orino, pero no siento que puedo vaciar la vejiga completamente o voy muy frecuentemente a orinar por la noche o encuentro, por ejemplo, que hay sangre en la orina. Estos son signos, ¿verdad? Que le pueden a uno hacer pensar en cáncer de próstata, entre otras cosas, como he venido insistiendo, pero bueno, puede ser uno de estos elementos y por eso es importante educar o estar todos y todas bien educados, ¿verdad? Y de ahí que entonces nace el tema del programa de prevención y diagnóstico temprano de cáncer, ¿verdad? Con esto de las charlas y pues con talleres, campañas y jornadas de detección temprana que les estaremos comentando en los próximos meses, ¿verdad? La siguiente será en marzo, el mes de cáncer colorectal, que vamos a hacer jornadas de detección temprana. Entonces, bueno, ojalá puedan estar pendientes y se nos unan. Esto me lo salto y aquí termino. Y yo creo que se quedaron todos y todas hasta el final. Así que muy contento, ¿verdad? Les agradezco un montón por el tiempo, porque sé que ya es tarde y bueno, empezamos un poquito más tarde esta vez. Ahora sí, lo prometido es deuda, ¿verdad? Em,
las preguntas. Voy a empezar por aquí con doña Helen de Aprecap, ¿verdad? Que nos pregunta, ¿sazonadores que contienen glutamato monosódico y cloruro de potasio son peligrosos para la salud? Se dice que estos ingredientes son cancerígenos. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Me parece una pregunta muy buena. Em, Vamos a ver. Ah, bueno, por aquí están llegando otras preguntas. Las personas que levantaron la mano, eh, si no es molestia, sírvanse a escribirnos su pregunta, sus comentarios en el chat. Yo creo que esa es la manera más fácil. Creo que por acá, porque es formato webinar, creo que no se puede activar el micrófono. Em, si fuera muy importante, entonces me dicen y lo vemos como para que se haga así como, ¿verdad? Por micrófono, pero yo realmente no sé cómo hacerlo. Entonces, si puede ser escrito, ¿verdad? Bueno, para responderle a doña Helen, con el tema del glutamato monosódico sí hay más evidencia, ¿verdad? De que no es beneficioso para la salud. La evidencia que sea cancerígeno no es tal vez súper contundente, ¿verdad? Que yo haya visto, em, pero sí no se recomienda definitivamente y el problema es que está en muchísimos alimentos, ¿verdad? El cloruro de potasio, realmente no hay una evidencia súper sólida, más bien se recomienda en algunas personas, ¿verdad? Para evitar el sodio. Entonces, específicamente estos dos, yo no le apostaría definitivamente al glutamato monosódico, o sea, hay evidencia que indica que es bastante dañino para la salud, pero ya que sean cancerígenos, que yo sepa, la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer de la OMS no los tiene catalogados así. Pero definitivamente es una buena pregunta y podemos buscarlo también para una próxima sesión. Em, Luego nos preguntan acá, en un paciente conocido sano con una elevación súbita de la hemoglobina glicosilada sin antecedentes de diabetes, podría ser una alerta clínica de cáncer de páncreas. En otras palabras, la hemoglobina podría ser un biomarcador significativo. Esta es una muy buena pregunta. Los estudios que he visto normalmente lo que hacen es que no miden la hemoglobina glicosilada, lo que miden es glucosa libre, ¿verdad? En sangre, normalmente en ayunas, pero bueno, probablemente como proxy también tenga ¿verdad? Un mismo factor, ¿verdad? Pronóstico, pero esto es un poco más especulativo. La mayoría de estudios no lo han hecho con hemoglobina glicosilada, pero sí que, digamos, si la correlación entre hemoglobina glicosilada y glucosa circulante, ¿verdad? Es buena, o sea, si también se le demuestra con glucosa en ayunas, es de buena sospecha, ¿verdad? Es muy contundente que normalmente los pacientes de entre 3 años y un año antes del diagnóstico de cáncer de páncreas, sí van a tener, ay, gracias, yo creo que la palabra era súbita, ¿verdad? Tal vez así como la traducción que yo estaba buscando, sí que puede ser un indicador para cáncer de páncreas. Luego nos dice Marielos Corella, excelente información, de mucho aprendizaje estas charlas. Bueno, qué dicha, doña Marielos, para eso es que estamos aquí, ¿verdad? Yo sé que una señora, doña Patricia, levantó la mano, pero no nos ha comentado. Y luego también vi que alguien más. Entonces, ojalá que nos puedan comentar, porque me daría mucha pena que levantaron la mano y no les atendí en su momento. Luego nos dice doña Marcela también, en la última mesa de diálogo, la UCR se habló de la falta de cursos de oncología a los médicos generales. Muchas veces los pacientes llegan a los centros de atención primaria y salen con falsos negativos y los pacientes insisten. Esa es una buenísima pregunta o comentario, doña Marcela. Em, Hay un tema muy serio y bueno, en esa mesa de diálogo que usted menciona, yo di esta ponencia en donde presento un montón de datos que aquí no presenté, en donde se demuestra que el primer nivel de salud es en donde en muchos tipos de cáncer ocurre la principal, y voy a ser muy coloquial aquí, la principal pega. De hecho, mm, yo creo que ese gráfico sí venía en esta presentación. Déjeme ver. Caramba, no, lo quité. Déjeme nada más ver porque pronto nada más como que escondí la diapositiva. Vamos a ver. Pero bueno, para terminar la idea.
definitivamente en la atención primaria es donde hay una pega tremenda y por aquí tiene que estar ese gráfico, aquí está. Voy a compartir de nuevo, aquí bueno, ya estoy compartiendo. Vean, este gráfico que no lo presenté ahorita, lo que nos demuestra es que em, para muchos tipos de cáncer, el principal cuello de botella o la principal pega es la atención primaria. Por ejemplo, para pulmón y colon, más del 50% de los pacientes en Inglaterra, ¿verdad? Tuvieron una pega aquí en la atención primaria. Esto es, que no les hicieron las pruebas que correspondía, que el médico no sospechó, que fueron una vez y hasta dos veces y hasta tres veces, o que la prueba duró toda la vida, etcétera. Ustedes estarán más familiarizados que yo, ¿verdad? Em, entonces, esto es inaudito. Estos números hay que bajarlos. No puede ser que en la atención primaria los pacientes sufran tantos retrasos, porque son retrasos completamente prevenibles. Y con el cáncer hay un tema de carrera contra el reloj. Entonces, claro que sí, doña Marcela, definitivamente necesitamos que en Costa Rica se estandaricen cursos para la identificación de signos y síntomas de cáncer. De hecho, en Inglaterra existen unas guías que se llaman guías para la referencia de casos de sospecha o casos sospechosos de cáncer. Más o menos esa es la traducción. Y es una guía muy, muy clara en donde el médico nada más tiene casi que como un checklist. Por ejemplo, me llega un paciente de 40 años, fumador, con falta de aire y tiene una tos de 2 semanas. Este señor se va inmediatamente a hacer una placa que tiene que estar lista en 2 semanas y si hay potencial cáncer de pulmón, se va inmediatamente al especialista, ¿verdad? Para que se hagan las pruebas que correspondan. O sea, yo no me lo tengo que imaginar, no es que yo hoy me sienta bien y entonces voy a tratar bien al paciente, no es que hoy yo me acordé, ¿verdad?, que este paciente puede tener cáncer de pulmón, no, 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 no. Es que hay unas guías nacionales en donde yo sé, paciente que me llega con esto y esto y esto, inmediatamente se va con una referencia urgente para que hagan un diferencial, ¿verdad? Entonces sí, definitivamente, doña Marcela, es muy importante que el país apueste por la atención primaria. Nos dicen por acá, excelente contenido, muchas gracias. No, me imagino que será Raquel, muchas gracias por el comentario. Ah, bueno, doña Patricia dice que fue un dedazo, ¿verdad? Pero que información muy valiosa. Bueno, muchas gracias. Luego, como siempre, excelente conferencia. Muchas gracias. Una pregunta al WhatsApp. Déjeme ver si la veo por aquí rápido. Em, Caramba, no lo puedo ver. Ya. Eh, sí. Bueno, el tema con la gente, y es que esto llamó la atención, ¿verdad? El tema que de las personas que empiezan a tener niveles de azúcar en sangre repentinamente o súbitamente, lo importante de estas personas, porque no hay lineamientos estandarizados, así como a nivel mundial, ¿verdad? Hay que hacer con estos pacientes, lo importante es que se haga un control de la glicemia, ¿verdad? Y que no empeore, ¿verdad? Tras el control. En algunos casos sí se recomienda que se haga un análisis de imagen, ¿verdad? Para tener, digamos, un control más estricto, em, pero no hay lineamientos bien establecidos todavía a nivel mundial. Incluso aquí en Reino Unido se debate, ¿verdad? De cuál es el proceso, o sea, ¿qué hago yo con esos casos en los que detecto que de pronto la glicemia empieza a subir, ¿verdad? En pacientes jóvenes. em, no hay lineamientos claros, ¿verdad? No puede esperarse uno que a todas esas personas se les vaya a hacer estudios de imágenes, pero lo que sí se puede hacer es tratar de buscar comorbilidades, ¿verdad? En esos pacientes y entonces identificar a los pacientes de riesgo más alto, que es como la imagen que les mostraba anteriormente. Porque obviamente estos pacientes, si tienen obesidades o si tienen otras comorbilidades, pues serán mejores candidatos. Pero es una buenísima pregunta y yo voy a tratar de buscar si hay lineamientos un poco más claros sobre esto. En Costa Rica realmente no sé cuál es el proceder, pero sé que al menos acá hay un poco de debate, ¿verdad? Porque incluso en pacientes que ya de por sí tienen diabetes, ¿verdad? El riesgo de cáncer de páncreas ya de por sí es más alto, ¿verdad?
Entonces no se tiene mucha claridad todavía de qué hacer con estos casos. Si usted me pregunta a mí, yo diría que deberíamos hacer el screening a todos, ¿verdad? Porque el cáncer de páncreas es tremendo, pero a nivel de costo-beneficio es bastante complejo. Pero bueno, esperemos que en algún momento se pueda complementar esto con algún biomarcador y algo que nos indique, ¿verdad? Que sea un poquito más específico, ¿verdad? Luego nos preguntaba don Pablo Hernández si el screening con termografía mamaria puede ser costo-beneficio más rápido y útil que la mamografía para buscar cuáles pacientes son prioritarios de mamografía. Bueno, esta es una buena pregunta. Yo creo que en realidad ahora la tecnología está moviéndose lo suficiente para que los nuevos equipos, ¿verdad? De imágenes prácticamente los que ahora, como se usan acá en Reino Unido con inteligencia artificial, prácticamente son el gold standard, ¿verdad? Entonces, aunque la termografía mamaria puede ser, ¿verdad? A nivel de costo-beneficio más rápido, yo creo que el problema es que es inferior, ¿verdad? A ciertas tecnologías actuales. Ahora, si esto es solo para priorizar cuáles pacientes deben ir a mamografía, el problema es que eso iría en contra de algunos lineamientos, ¿verdad? En donde ya casi que se tiene establecido que la mamografía es la prueba que se debe hacer. No me parece que sea tan equivalente como el caso de hacer FIT para ver cuáles pacientes tienen que hacerse colonoscopía, ¿verdad? Entonces, en este caso, me parece que creo que eso sería una buena intención, pero creo que estaríamos hablando de un problema de inferioridad en la detección, ¿verdad? Entonces, por lo menos yo diría que aunque es una buena estrategia para tratar de identificar pacientes prioritarios para mamografía, en realidad lo que deberíamos de hacer es mejorar la cobertura de las mamografías. Y bueno, por ahí unos comentarios más. Yo les agradezco muchísimo, ¿verdad? Porque estas sesiones se han vuelto ahora muy dinámicas y esa es la idea, ¿verdad? Por aquí nos dice doña Maritza, le operaron de cáncer de mama, pero no me mandan ni me hicieron TAC. Bueno, habría que ver específicamente, ¿verdad? En este caso, cuál era el tipo de cáncer, ¿verdad? Cuál era el estadiaje, el subtipo y cuál fue el manejo, ¿verdad? Si se hizo operación y si además se hizo alguna intervención adicional, ¿verdad? Radioterapia o si solo fue operación, ¿verdad? Si fue una cuadrantectomía o una mastectomía. Sería un poco difícil, digamos, de analizar en este caso así solamente con este dato, ¿verdad? Pero bueno, probablemente si no le hicieron un TAC es porque, aquí viene otra pregunta, porque no lo consideraron así oportuno, ¿verdad? Luego, desde el Reino Unido, ¿cómo se percibe la inteligencia artificial aplicada en medicina? Bueno, aquí han sido muy de vanguardia, ¿verdad? Aquí, de hecho, la universidad ha creado hasta plazas, ¿verdad? Para investigadores que trabajan con inteligencia artificial. Prácticamente los radiólogos ahora han abrazado ya muchísimos softwares, ¿verdad? O muchísimas aplicaciones con inteligencia artificial para apoyarse en el diagnóstico. Yo creo que en Costa Rica estamos un poco en pañales todavía, ¿verdad? Pero tenemos que pelotear más para que se empiece a hacer cosas. Sí se hacen cosas, pero todavía no se usan inteligencia o herramientas de inteligencia artificial de rutina para apoyar el tema diagnóstico, sobre todo en patología digital también. Hay un montón de herramientas ahora de inteligencia artificial acá en en el instituto donde yo trabajo. Es uno de los líderes en inteligencia artificial para patología digital y para radiología. Luego nos preguntan si se puede compartir esta charla, ¿dónde se puede acceder? Bueno, o accesar. La charla quedará en YouTube, ¿verdad? El centro oncológico tiene un YouTube, ahí van quedando todas las charlas de los miércoles. Entonces, se la podemos hacer llegar. No sé si nos quiere compartir su correo o yo puedo tratar de pegar el link de YouTube. Así les queda a todos, nos queda a todos por aquí de una vez. Em, Vamos a ver dónde lo tengo por aquí. Bueno, mientras tanto, entonces, no sé si habrán otras preguntas. Aquí está. Vamos a copiar esto. No conoce Ah, algún, no, esto.
¿Dónde está? Vamos a ver, aquí está. Entonces les copio esto por aquí y no sé si ustedes lo pueden ver, pero si no, lo que hago es que lo copio aquí. Listo. Entonces voy a compartir porque no sé si lo puedo enviar por el chat. Déjeme ver si lo puedo enviar. Sí, ahí lo envié. Vamos a ver. Lo envié al chat, pero no sé si se ve. Si no, aquí estoy compartiendo la pantalla y es muy sencillo porque se entra a YouTube, ¿verdad? Y nada más buscan Centro Oncológico Costarricense. Em, bueno, ya, perfecto. Nos ayudaron ya por aquí a poner el link, ¿verdad? Ya ahí está en el chat, ¿verdad? Aquí donde todos estamos escribiendo, ya aquí nos pusieron. Es este link que dice youtube.com y @Centro Oncológico Costarricense. Ahí van quedando todas las charlas. em, por favor, para que las compartan, ¿verdad? Y luego las puedan repasar. Y de nuevo, vamos a ver si por aquí quedó algo. No, yo creo que ya entonces no hay preguntas. Bueno, fantástico. Yo me quedo muy contento hoy de ver que hay una participación tan activa, tan buena, ¿verdad? Tan bonita. A mí esto me entusiasma porque esa es la idea de las charlas. Para el día de mañana, que bueno, febrero nos quedó súper intenso porque en realidad solo tenemos dos charlas. La idea es que solo sean dos charlas al mes, ¿verdad? Pero mañana nos quedó una charla mañana 26 de febrero sobre los avances en la inmunoterapia contra el cáncer, a la misma hora, a las 6, por si tienen interés, ¿verdad? Esta es una charla de corte un poco más científico, pero es de nuevo libre para todas las personas. Y bueno, ya de ahí sí saltamos al programa clásico de solo dos al mes, ¿verdad? Marzo tendremos el 19 de marzo una sobre nuevas herramientas en la detección de cáncer de colon y luego 26 de marzo sobre biopsia líquida en el monitoreo del cáncer colorectal, ¿verdad? Esto para que lo tengan pendiente. Entonces habrá una mañana y ya luego volvemos hasta marzo con dos charlas, una el 19 y otra el 26. Em, muchas gracias por este rato de aprendizaje. Para el enlace se puede pedir por correo. Para el enlace, ¿cuál enlace? Pero, el enlace de. Bueno, perfecto. Ya aquí nos están ayudando impresionante a la velocidad de la luz. Hay una comunidad de WhatsApp, este chat, ¿verdad? Este link que nos acaban de compartir, en el que ustedes pueden unirse y ahí se van a estar compartiendo las charlas constantemente, ¿verdad? Todas las infografías con el link para que entren de una vez, ¿verdad? Entonces pueden invitar a cualquier persona a unirse a este chat. No hay ahí, ¿verdad? No enviamos buenos días, buenas noches, ¿verdad? Nada de eso, ¿verdad? Ni chistes, ni memes, no, no, no. Es solo para información. De hecho, nadie puede escribir, ¿verdad? Solo lo usamos nosotros para enviarles las infografías. Esto lo digo para que, ¿verdad? Hay gente que no le gustan los grupos de WhatsApp porque después hay pleitos o después pasan la foto del sobrino que acaban de hacer. No, no, aquí no. Aquí vamos a compartir solamente las infografías, ¿verdad? Y pues pueden entonces unirse e invitar a quienes gusten, ¿verdad? Bueno, yo creo que entonces voy a dejar de compartir y lo podemos dejar por acá. Les agradezco de nuevo por unirse y nos vemos entonces mañana, quienes puedan unirse a las 6 de la tarde. Y si no,